Estamos listos esta mañana para conversar con el candidato a la vicepresidencia por el partido Frente Farabundo Martí. El alcalde también de Santa Tecla, Óscar Ortiz, está con nosotros esta mañana. Bueno, ayer ustedes ya vieron las imágenes también a través de Noticiero Hechos de Canal 12, las imágenes donde se desarrolló esta convención nacional del partido Frente Farabundo Martí, donde se validó el programa de gobierno, ¿no?, que fue presentado también a militantes del partido FMLN. Así es que, Óscar, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Muy buenos días, Romeo. Siempre es un placer estar conversando contigo a través de este importante programa de la señal de Canal 12, y un saludo para todos los salvadoreños y salvadoreñas que nos están sintonizando, y quiero aprovechar para agradecer la presencia de los miles y miles de militantes, afiliados, simpatizantes que nos acompañaron ayer en esa gran convención nacional que fue un rotundo éxito, donde la fórmula presidencial del FMLN, liderada por nuestro futuro presidente, planteamos los principales ejes, temas y programas que vamos a desarrollar en los próximos 5 años para que El Salvador siga adelante. Realmente fue un evento ejemplar, que es ya, Romeo, una señal de cómo será nuestra campaña. Es centrada en propuestas, una campaña respetuosa, una campaña dirigida directamente a los electores, conectarse directamente con los ciudadanos y ciudadanas, y sobre todo es el resultado de ese enorme trabajo que hemos realizado la fórmula presidencial del FMLN junto al partido en esta gran consulta del país que queremos. Lo que ayer se expresó es una síntesis de lo que hemos recogido en todos estos últimos 8 meses a nivel del territorio nacional con los distintos sectores, incluyendo a todos nuestros ciudadanos y ciudadanas que están fuera de nuestras fronteras y que son parte de esta nación salvadoreña que nos pertenece a todos. Así es que yo te diría, para comenzar, me siento contento. ¿Llegaron ayer, Óscar, a esta convención? Bueno, realmente ahí caben unas 15,000 personas, pero no ajustó el espacio, se quedó mucha gente afuera. La idea era lo que se llama una convención nacional ampliada con invitados, porque era una reunión de trabajo donde el tema central estaba planteado para dar a conocer nuestro programa nacional del gobierno 2014-2019 para que El Salvador siga adelante, para que El Salvador siga soñando con estos cambios y estas transformaciones que han comenzado con el primer gobierno de izquierda democrática a partir del año 2009, y que esperamos darle continuidad y profundidad junto con Salvador en los próximos 5 años. Óscar, centremos esta entrevista, centrémosla en el tema del plan de gobierno, ¿no? Sí, porque la verdad es que es importante. Yo creo que si en algo podemos contribuir los medios de comunicaciones, abrir estos espacios para que las distintas fórmulas presidenciales o candidatos a la presidencia de distintos partidos vengan y le comenten, le hablen a la población y le digan realmente cómo se va a hacer esto, ¿no? No solo lo que se va a hacer, sino además cómo se va a hacer, porque muchas de estas cosas, pues obviamente requieren un financiamiento, no es fácil, digo. Pero hablemos de las propuestas más fundamentales que tiene el plan de gobierno del FMLN. Bueno, mira, el programa presentado el día de ayer, en ese discurso amplio, concreto y muy directo de nuestro candidato a la presidencia, Salvador Sánchez Serén, tiene 3 grandes prioridades: crecimiento económico, inversión masiva en educación y un país más seguro. En el tema que tiene que ver con la población en general, 2 segmentos poblacionales van a ser como el centro y la herencia en materia de resultados que podemos contabilizar después de 5 años, que es los niños, las niñas y los jóvenes. Van a ser el segmento poblacional prioritario de este gobierno. Y las mujeres, que son el 53% de nuestra población. Y esto centrado en la inversión directa en la familia, que es el motor del cambio y la transformación de nuestra sociedad. En ese sentido, el día de ayer se estableció claramente cuál es la idea que tenemos junto con Salvador para garantizar el crecimiento económico del país. Ahí se basa todo. Los próximos 5 años, esta plataforma de arranque que el primer gobierno del cambio ha tenido es importante para nosotros, porque nos va a permitir hacer un trabajo intenso junto con todos los actores y sectores de la vida nacional para hacer crecer la economía arriba del 2%, como se ha venido
quedando en los últimos 15, 20 años. Y a partir de ese crecimiento económico, ¿cómo lo vamos a posibilitar? Con una fuerte alianza entre lo público y lo privado. La única manera de hacer crecer la economía en nuestro país es sumar los recursos dirigidos de lo público para crear mayor estímulo de inversión privada. Esto implica apostar por la micro, pequeña y mediana empresa, implica acompañar a la gran empresa en la multiplicación de sus iniciativas económicas, implica hacer una inversión masiva, como está planteado en las zonas rurales, para ampliar los ciclos productivos, ya no solo quedarnos con los ciclos de los 6 meses, que es invierno, sino producir todo el día y todos los días del año. Son los 12 meses del año lo que hay que hacer, producir el campo para generar un verdadero proyecto de seguridad alimentaria y bajar crecientemente los niveles de importaciones en materia de seguridad alimentaria que tenemos de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua. Precisar algo sobre esto del público-privado, porque es importante. ¿En qué áreas cree la fórmula presidencial del FMLN que es importante hacer este ejercicio de la combinación de esfuerzos, ¿no?, de lo público y privado? En todas las áreas. No sé que cuando nuestro candidato a la presidencia, Salvador, lo dijo en varias ocasiones y está planteada en nuestro programa ampliado. Fortalecer los asocios públicos privados en todos los niveles, a nivel de pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas, a nivel de esfuerzos conjuntos entre lo público y lo privado. Puedo ponerte un ejemplo. En este marco de crecimiento económico, el centro es el empleo digno, el empleo que nos posibilite mejores ingresos, el empleo que posibilite que el joven, el salvadoreño promedio, encuentre la posibilidad de construir su futuro en esta patria, en este territorio. Nosotros no podemos seguir siendo un país expulsor de nuestra gente. Eso se dio por unas condiciones determinadas en unas coyunturas específicas de los años 70, los años 80, los años 90, pero necesitamos consolidar esta plataforma de crecimiento económico que esté basado en sus propios resortes del desarrollo. Y ahí, básicamente, hay ya aspectos que vamos a impulsar, como el tema, por ejemplo, de la transformación de toda la zona costera del país como un punto de referencia importante para activarse económicamente. Esto representa un enorme potencial, sobre todo por los recursos marítimos, por el potencial que tiene el turismo, por el potencial que tiene en materia de seguridad alimentaria. Hay ya en marcha, y lo decimos claramente, un esfuerzo de concurso público y privado, como por ejemplo Fomilenio 2, que va a tener más de 300 millones en ese lugar. Que todavía tiene que ser aprobado por el Congreso. Pero ¿no? estamos convencidos que va a ser aprobado. El país está llenando todos los requisitos. Nuestro primer gobierno del cambio está trabajando de manera muy responsable a través de la Secretaría Técnica, ya lo ha dicho el mismo secretario técnico, el doctor Alex Segovia, y yo he estado también, y Salvador, en conocimiento del tema. Vamos a trabajar con esos recursos del pueblo y del gobierno de los Estados Unidos, más las contrapartidas. Estamos hablando de más de 600 millones que van a ir directos a ser invertidos en toda la ruta costera del país, pero además la activación del puerto de La Unión, el proyecto que tenemos junto con Salvador de habilitar el ferry entre el puerto de La Unión y Corinto para generar una vía de dinámica económica por la vía marítima que pueda complementar toda la conexión terrestre que está, en la creación de un malecón turístico en el puerto de La Unión para hacer del puerto de La Unión un puerto ciudad, y esto pueda dinamizar el crecimiento de la ciudad de La Unión y mejorar la calidad de vida de sus familias. Y en toda esa ruta, ahora ya que se comenzó el proyecto de modernización del aeropuerto internacional de Comalapa, para convertirlo en los próximos 2-3 años en uno de los aeropuertos más competitivos de toda la región centroamericana, el proyecto de ampliación que tenemos con ese aeropuerto para dar mayor capacidad de cabida a los temas de llegadas y despegues de vuelos, incrementar, como ya lo ha hecho Avianca, por ejemplo, con traerse un punto de Costa Rica, y eso va a incrementar el nivel de pasajeros, y por esa vía también nosotros tenemos que simplificar los trámites para que toda la gente que tenga paso por el aeropuerto, como en otros lugares como Panamá, por ejemplo, si tú llegas a las 8 y te vas del aeropuerto a las 5 de la tarde, puedas tener la posibilidad de visitar lugares cerca, como el Puerto de la Libertad, que es uno de los centros principales de turismo. Ahí estamos pensando hacer la ampliación del malecón para elevar el nivel de opciones turísticas que tenemos en el Puerto de la Libertad. Además, ahí se está proyectando, y nosotros lo vamos a retomar como está planteado, el tema de un punto para que se puedan atracar cruceros
turísticos en esa zona. ¿Y en todos esos ámbitos se puede aplicar el tema de la socio público-privada? En todo eso que te he dicho, va a haber inversión pública y privada. Y el puerto de Acajutla, que es el principal centro industrial marítimo. Ahí queremos también movilizar la ciudad puerto, que es Acajutla, que tiene un enorme potencial, haciendo un malecón que quizás va a ser de los más preciosos en el país, en esta alianza entre el gobierno central y los gobiernos municipales para generar un nuevo dinamismo de los territorios, y esto te va a generar además la conectividad que se va a llevar ahora con estos recursos del Milenio 2. La zona costa va a estar mucho más conectada. El tema del agua, que va a haber una enorme inversión para saneamiento de agua y hacer llegar agua para todos los habitantes de la zona costera, así como los proyectos de electrificación que todavía no están planteados. De hecho, parte de lo que se planteó ayer de la matriz energética, que parte de todo el enfoque económico que tenemos, es diversificar la matriz energética para potenciar inversiones en el campo de la energía, sobre todo geotérmica, pero también el primer plantel de paneles solares y la costa es un punto importante porque es donde tenés mejor sol, es donde la zona... Sí, y solo te termino, perdona, porque tengo tantas cosas que decir, que por eso ayer no quedó ni tiempo de hablar ni de Arena ni de nadie, porque era de propuestas. Ayer, si tú viste, 100% propuestas. No necesitamos hablar de otros partidos. Lo que queremos es decirle al país para dónde vamos, qué es lo que queremos con El Salvador, y El Salvador va a seguir adelante. El país va a seguir creciendo. Yo tengo esperanza en que El Salvador va a seguir cambiando en positivo. Y estos paneles solares te va a permitir a ti que no solo los salvadoreños tengan energía para todos, sino también ir crecientemente mejorando los costos de la energía para que esto pueda servirle no solo al ciudadano, sino también todos los emprendimientos productivos. Porque un problema que hay todavía en el país es que la energía todavía sigue siendo muy cara. Entonces tenemos que bajar los costos de la energía para que la competitividad en la parte de la plataforma empresarial sea mucho más efectiva en relación a otros países de la región. Solo quería puntualizar algunas cosas, ¿no? Que es importante también que tenga coherencia esto. A mí me parece que cualquier partido político que haga lo que ustedes están proponiendo, pues crea una especie de círculo virtuoso. Es decir, claro que sí. Si reactivas todos estos sectores, si entras con el tema de la socio público-privado en estos sectores, se puede generar empleo. Si tú generas empleo, pues obviamente tienes más ingresos y más posibilidades, digamos, de que la gente tenga mejores ingresos. Pero también es importante preguntarse, bueno, para esto se necesita crear gobiernos de confianza también, ¿no? Lo que se ha hablado en varias ocasiones, lo que ha criticado la empresa privada en el pasado reciente, digamos, aquí en el país, el FMLN era visto como un partido anti-empresa privada. Se ha demostrado en este gobierno que la situación no es de tal forma, pero aún así hay empresarios que continúan denunciando de que el FMLN en este gobierno no ha creado la confianza necesaria con los empresarios. No sé si con todos los empresarios, pero se habla de eso, ¿no? Y lo otro es la plata, es decir, ¿de dónde se saca la plata o se va a sacar la plata para desarrollar todo eso? Te contestó primero, esa es historia del pasado. Eso que nos veían como que la izquierda democrática, el FMLN, no tenía una buena relación con los Estados Unidos, no tenía una buena relación con grupos determinados de empresarios, esa es historia del pasado. La izquierda de este país está preparada para darle continuidad a este gobierno. Esta fórmula presidencial de izquierda democrática representada por Salvador y este servidor, estamos listos para ponernos al frente del país, en el principal liderazgo de las políticas públicas nacionales. Y lo digo porque está expresado, Salvador lo dijo al inicio de su discurso, vamos a seguir construyendo un país democrático, abierto, un país donde la diversidad y la pluralidad sea el centro del fortalecimiento de la dinámica democrática, un país que respete la Constitución, un país que respete los poderes públicos, un país que estimule los pesos y contrapesos entre los distintos poderes. De hecho, lo que está pasando ahora en materia del gran debate entre la Asamblea, en la Corte Suprema de Justicia, entre el Ejecutivo, eso es parte de la maduración democrática de El Salvador. Algunos lo han visto como amenaza, yo no lo veo como amenaza. Ciertamente, algunos dicen, mire, es el intento, la continuación de un intento por darle golpe de Estado a la sala. No puede haber golpe de Estado a la sala. Ni Salvador ni yo lo admitiríamos en ese sentido, no puede ser. Tenemos que respetar los poderes del Estado. Tenemos que respetar las competencias que la Constitución le da a cada órgano del Estado.
tenemos que respetar el trabajo del Tribunal Supremo Electoral, el trabajo de la Sala, el trabajo de la Corte, el trabajo de la Asamblea, el trabajo del Ejecutivo. Cada quien tiene un mandato constitucional. Claro, ¿qué vamos a estimular con Salvador? La colaboración y la cooperación intraórganos, porque yo creo que es importante. El país lo necesita, el Estado lo necesita. La gente nos está pidiendo que todos trabajemos por los temas que le benefician a los ciudadanos. Entonces, ¿qué podemos sugerir ahora? Sí, en esta condición de la coyuntura actual. Bueno, una mayor cooperación entre órganos, interórganos. Pero la cooperación no quiere decir que yo le voy a ordenar a otro órgano qué tiene que hacer. Eso no puede ser. En una democracia, esto es importante porque nos permite tener mínimos y máximos. Nadie en este país se puede abrogar el poder absoluto del Estado salvadoreño. Y entonces, esta fórmula presidencial va a estimular, va a promover, va a desarrollar ese estilo democrático de gobernar de manera inclusiva, de manera abierta, escuchar permanentemente a otros sectores y generar lo que yo le llamo acuerdos permanentes para ir construyendo estas soluciones que el país requiere en el campo económico. Quiero decir nuevamente nuestro respeto y sobre todo nuestro trabajo por defender la Constitución y todo aquello que el sistema democrático nos ha permitido seguir avanzando. Y ahora es cosa del pasado también esto de esta gran campaña que se creó, que el FMLN no tenía capacidad para movilizar relaciones o recursos. Es el partido que estamos en mejor condición, con la mayor capacidad de movilizar los recursos que el país requiere para incrementar la inversión y sobre todo para generar las mayores condiciones de empleo. ¿Cómo? Y mira, explícame eso. Bueno, este gobierno ha ido construyendo, este primer gobierno del FMLN, con el liderazgo del presidente Mauricio Funes, una excelente relación con los Estados Unidos. Nosotros vamos a estimular y vamos a fortalecer esa relación con el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a integrar de manera más activa los más de 2 millones de salvadoreños y salvadoreñas que están fuera del territorio nacional, que representan el 30% de nuestra población. Nosotros vamos a seguir estimulando el fortalecimiento de las relaciones con los países de América Latina, especialmente con Sudamérica, que hay un enorme potencial. Imagínate tú lo que significa en los próximos, a partir del 2014, la movilización de inversiones desde Brasil, desde Ecuador, desde Uruguay, sobre todo en el campo de la educación, de las tecnologías de la educación. Ahora la posibilidad que se te presenta con el acuerdo con Petrocaribe, que te va a permitir bajar la factura en materia del costo de los combustibles. Es decir, que oficialmente un eventual gobierno del FMLN se adhería o se va a adherir a Petrocaribe. En las cosas buenas hay que estar. Sí, yo no, vamos a ver, así como es excelente la posibilidad que se nos presentó con los Estados Unidos, con Fomilenio 1, con Fomilenio 2, con los marcos de intercambio y cooperación con los Estados Unidos, pueblo al cual agradecemos y reconocemos la enorme labor que ha tenido en el desarrollo del país. ¿Por qué nosotros vamos a despreciar las posibilidades que representa para el desarrollo económico y social de El Salvador, Suramérica? Sí, son economías emergentes, son economías crecientes. ¿Por qué desperdiciar la oportunidad que tenemos con Petrocaribe, que te puede bajar la factura petrolera de 1.600 millones, casi un 60%, y que esos más de 600 millones que tú te ahorras los puedes invertir, como lo vamos a hacer, directamente en educación, directamente en reforzar toda nuestra política de seguridad ciudadana y seguridad pública? Entonces yo creo que a esto no hay que tenerle, no hay que generarle temores, sino hay un gran factor de oportunidad que el país tiene. Entonces, y nuestro fortalecimiento de relaciones con los países asiáticos. Hoy se han abierto nuevas relaciones con Rusia, y Rusia también representa un importante potencial como una economía fuerte a escala mundial. Todos esos contactos, todas esas relaciones las hemos ido construyendo en los últimos años. Este primer gobierno ha puesto una buena plataforma, y sobre todo la integración centroamericana. Oscar, y en la integración centroamericana, volviendo al tema de nosotros la plata, tenemos que generar un liderazgo importante. Volviendo al tema del financiamiento, mira, como esta cosa es bastante sencilla, digo, sencilla en términos generales, ¿no? Las entradas, digamos, que tiene el país, o la forma que tiene el país de financiarse, de alguna manera, es los préstamos internacionales. Todos sabemos cómo está la situación, un poco complicada, y no queda otras, digamos, herramientas como, por ejemplo, combatir la evasión, la elusión, o poner nuevos impuestos. Digo,
generar una dinámica de desarrollo económico, generar confianza es importante, pero se necesita también ver de dónde vas a pagar, a seguir pagando todos esos programas sociales que se han venido desarrollando hasta hoy. Y la pregunta que obviamente se estarán haciendo algunos salvadoreños es, ¿una salida los impuestos? Mira. ¿Revisar impuestos, por ejemplo? Vamos a ver, te lo pongo de esta manera. Solo voy a poner este ejemplo de Santa Tecla y después voy para el país. Cuando yo llegué a Santa Tecla, nuestro presupuesto era de $3,5 millones al año. Eso recaudaba. Sí, después del terremoto. La alcaldía. Sí, antes era menos, pero después del terremoto quedamos recaudando entre el 2001 y 2003 $3,5 millones promedio. Ahora el presupuesto en Santa Tecla es de $24 millones. Año con año fue subiendo. Y entonces me preguntaban a mí, ¿cómo fue que Santa Tecla subió de $3,5 millones a 24 millones? Porque Santa Tecla en el 2000, antes del 2000 era una ciudad totalmente estancada, era una ciudad dormitorio y nosotros la activamos económicamente, socialmente. Y modernizamos toda la estructura también tributaria. Y la gente empezó a ver el cambio de la ciudad, empezó también a pagar sus tasas y sus impuestos. Y modernizar la estructura tributaria en materia de tasas, pero basado en el crecimiento y multiplicación de las actividades. Está hablando de $21 millones más. Sí. Entonces, ahora si tú me preguntas, ¿el centro fue multiplicar los impuestos? No. El centro fue que Santa Tecla se volviera de una ciudad dormitorio, una ciudad estancada, a una ciudad económicamente activa. La respuesta en los próximos 5 o 10 años para El Salvador es lo que yo le llamo convertir al país en una maquinaria económica, productiva. Todos tenemos que estar haciendo algo. Todos nos tenemos que poner a hacer algo. No debe haber en los próximos 5 o 10 años en este país una manzana subutilizada, un pedazo de tierra que no esté cultivado. No puede haber un solo tramo donde estemos dinamizando la industria, la pequeña industria, mediana industria, los emprendimientos, los trabajadores, las fábricas estructuradas, como también los emprendedores independientes. El país entero nos tenemos que poner a trabajar. Y entonces, ¿cuál es la clave? Que nosotros nos convirtamos en una verdadera maquinaria económica y de producción en el país. Y a partir de eso, si tú creces económicamente, va a crecer tu PIB. Si el Producto Interno Bruto crece, de seguro que con todas las medidas que este gobierno ha hecho muy bien de modernizar la situación tributaria, el cálculo es que por año nosotros podemos andar creciendo tranquilamente de 300 millones arriba. ¿Verdad? Y además, tú tienes que fortalecer tu política de cobro en materia de evasión y elusión. Que ahí está un buen porcentaje importante. Pero además, esta medida que yo te he planteado de Petrocaribe, que creo que es importante y se dice por sí sola, la capacidad de inversión que vas a tener y, sin duda alguna, lo que yo siempre he dicho, mira, en la medida que nosotros generamos más empleo, van a haber más ingresos. El Estado también se fortalece en términos tributarios. Yo no creo que la lógica sea primero empezar a discutir cuántos impuestos vamos a poner, porque no nos va a resultar. Si nosotros empezamos a discutir sobre el tema de impuestos, vamos a trabar la carreta, porque lo que necesitamos es ahora activar económicamente el país. Pero sí es importante hablar de cómo combatir la elusión y la evasión fiscal. Pero eso es una de nuestras, aquí está planteado. Tantas veces que ha trascendido, por ejemplo, no solo para poner un ejemplo, tantas veces ha trascendido que aquí hay 2 empresas que le deben al fisco 100 millones, ¿no? Bueno, Romeo, pero solo por mencionar tú sabes que uno de los gobiernos más efectivos en materia de controlar elusión y evasión ha sido este gobierno. Hemos llegado de una carga de 13.45, estamos llegando al 15%, un poquito más del 15%. Eso es importante y mucho se ha logrado con modernizar el sistema tributario, con mejorar los niveles de recolección de los impuestos. Ese trabajo hay que seguirlo haciendo. Y por el otro lado, en materia de rendimiento de las cuentas, como lo anunció ayer nuestro candidato a la presidencia, y eso es lo que vamos a hacer como fórmula presidencial, es austeridad en los gastos. Saber cuáles son las inversiones que tenés que hacer para multiplicar la promoción económica. Tenemos que garantizar de que el dinero se maneje con transparencia,
tenemos que garantizar que el dinero se invierta correctamente en los tiempos adecuados. Y en lo que se necesita realmente. Y en lo que se necesita definitivamente para seguir creciendo económicamente. Entonces, solo quiero cerrarte esta parte con lo siguiente. El país en los próximos 5 o 10 años, y ese es un legado que tenemos que dejar nosotros como fórmula presidencial del FMLN en los próximos 5 años, no puede seguir dependiendo solo de préstamos. No puede ser que en los próximos 5 años, 10 años, El Salvador siga teniendo las posibilidades de inversión en temas relevantes como educación y seguridad, solo basado en préstamos internacionales. Esa es la historia que nosotros vamos a revertir, porque no podemos seguir cifrando nuestras esperanzas de desarrollo en factores exógenos cuando nosotros tenemos que producir esos recursos para darle sostenibilidad. Vamos a hacer la pausa comercial correspondiente. Otro de los temas grandes y tema que preocupa también a todos los salvadoreños y salvadoreñas es el tema de la seguridad, ¿no? Hay que preguntar también, hay que seguir escuchando las propuestas de los partidos políticos y en este caso del FMLN, cómo se está planteando, cómo están planteando ustedes enfrentar este fenómeno que está cada vez sangrando más a la población salvadoreña. Volvemos con el tema de la seguridad. Lo dicen todas todas las encuestas a nivel nacional, lo dicen las encuestas de las diferentes casas en nuestro país y las internacionales también, que el tema del empleo y la seguridad es prioritario, ¿no? Es lo que tiene preocupado a la población salvadoreña. Y en este tema de la seguridad, Óscar, supongo yo que hay líneas muy claras, como esperarían los militantes del FMLN o los simpatizantes del FMLN, cómo esperarían los salvadoreños que están de alguna manera pensando por quién van a votar en las próximas elecciones y como debería de ser de todos los partidos políticos, tener líneas claras de cómo se va a enfrentar el tema de la inseguridad que vive en nuestro país, porque ha habido tantos experimentos, experiencias que la gente está un poco desilusionada y poco creíble, ¿no? Poco cree en lo que puedan ofertar los partidos políticos, pero es importante escucharlo siempre. Bueno, el cambio que se establece es de entrada. En el programa se plantean 3 grandes prioridades en las cuales Salvador, nuestro candidato a la presidencia, se va a poner directamente al frente con este servidor, que es economía, educación y seguridad. Fíjate lo que te he dicho, Romeo, y es importante al pueblo salvadoreño. Economía, educación y seguridad. Entonces, para hablar del tema de seguridad, hay que hacer avanzar estos 2 carriles, que es economía, crecimiento económico, empleo y educación. Y luego de la economía, nuestra principal prioridad va a ser invertir masivamente en la educación. Ese va a ser el ciclo de estos 5 años, como la mejor manera de invertir en los niños, en las niñas, en los jóvenes, en la familia, es invertir masivamente en educación. Y el compromiso que tenemos con número es llegar al 6% del Producto Interno Bruto en materia de educación. Nos estamos proponiendo una meta impresionante, pero el país tiene que llegar a esa media latinoamericana, porque no hay otro recurso más importante en El Salvador que somos nosotros, nuestra gente, la generación que viene creciendo. Y ahí vamos a meter una cantidad de recursos que son los que vamos a incrementar a través también del crecimiento económico para invertirlo en educación. Y ahí están planteadas las propuestas. Y solo invirtiendo en educación, solo invirtiendo directamente en nuestros niños, en nuestras niñas, en nuestros jóvenes, en la familia, vamos a poder abordar correctamente el tema de la violencia. O sea, el tema de la violencia no lo puedes abordar de manera aislada. Entonces, en ese campo abordamos el tema de la seguridad, que va a ser el otro tema de inversión masiva. Es decir, si vamos a crecer, si vamos a mejorar las finanzas del Estado, hay 2 temas en los cuales va a haber una inversión deliberada, que es educación y seguridad. Y en seguridad ciudadana y seguridad pública hay 3 grandes componentes. El primero es inversión masiva en la prevención, en la inclusión, en la habilitación de comunidades en alto riesgo, en un gran acuerdo con los territorios, en un nuevo papel con los municipios. De hecho, hay 50 ciudades que están establecidas a lo largo y ancho del país donde está concentrado la mayor cantidad de factores de violencia, donde vamos a establecer un gran pacto
con esos territorios. Y a partir de ahí vamos a tratar de liberar y de controlar el espacio público, el territorio, para evitar que se sigan fortaleciendo estas redes que ahora son conocidas como pandillas. Segundo, fortalecer la persecución del delito, y aquí no hay duda de que hay que seguir invirtiendo cuantitativa y cualitativamente en la Policía Nacional Civil, en la Fiscalía, en el campo del área de investigación, fortalecimiento de incorporar más tecnología. La tecnología es importante en el campo de la investigación y en el campo de la actuación de la Policía Nacional Civil, pero también trabajar mucho más directamente con el sistema de jueces, que es importante, y el otro campo es tener un sistema penitenciario moderno que haga valer el sistema universal de derechos, pero que se garantice como un sistema penitenciario garante de cumplimiento pleno de las penas, y por supuesto un sistema penitenciario que sea capaz de rehabilitar a aquella población privada de libertad que ya está por delitos menores o que ya ha dado un ejemplo de cumplimiento de sus penas y que los puede convertir en personas productivas. Casi el 40% de privados de libertad que ahora están en centros penitenciarios, podés integrarlos a una dinámica más productiva para hacer más sostenible el sistema y que ellos puedan ayudarse y ayudar a sus familias que están fuera, y sobre todo adquirir mucha más tecnología. Hoy ya empezó los brazaletes de seguridad que te permiten a ti controlar totalmente con sistemas de georreferencia, y también lo que ahora se ha dicho, el sistema de videovigilancia. No solo hay que fortalecerlo en los centros penitenciarios, sino en estas 50 ciudades que yo te he dicho, donde la idea es montar un sistema de videovigilancia, de tecnología para la seguridad ciudadana y para disuadir los factores de inseguridad. ¿En qué se diferencia lo que ustedes están proponiendo con los demás partidos políticos? Tú dijiste, no vamos a hablar de los demás partidos, pero es importante si hay alguna diferencia. Bueno, no he escuchado, quizás en lo que se parece es nada más en que todo el mundo está diciendo que se va a fortalecer la Policía Nacional Civil. Nosotros estamos hablando de un sistema penitenciario con capacidad, seguir modernizando, pues nosotros lo estamos haciendo. Este primer gobierno ha invertido bastante en este tema, pero no hay duda que hay que seguir invirtiendo en la ampliación, mejoramiento y modernización del sistema penitenciario. Insisto, para que se cumplan de manera plena las penas, pero también tengan una capacidad de rehabilitar, de reintegrar. Este tema del gran pacto con las 50 ciudades que yo te he dicho, en materia de trabajar conjuntamente donde están concentrados los mayores niveles de violencia, para masificar la inversión en prevención y sobre todo ganar territorios y rehabilitar aquellos territorios que están en serios problemas. Yo creo que hay ciudades que hemos mostrado el éxito en esto. Santa Tecla es un modelo ahora no solo a nivel nacional, sino que a nivel regional. Y tú no vas a derrotar el crimen y la violencia solo con policía. Tú no vas a derrotar el crimen y la violencia solo con una buena área de investigación de la Fiscalía. Mira, la violencia se derrota en un proceso donde las políticas de cohesión social se integran, se invierte en los niños, se invierte en los jóvenes, se invierte en la familia, se invierte en el espacio público de calidad, se invierte masivamente en el deporte, como lo vamos a hacer, se invierte en las expresiones artísticas, cuando se invierte en los procesos y dinámicas culturales, cuando la gente se siente orgullosa de vivir en su colonia, cuando la gente se siente orgullosa de vivir en su municipio, cuando la gente se siente orgullosa y puede gritar con todos sus pulmones, me siento orgulloso de ser salvadoreño. Es decir, es de identidad. El tema de la violencia no lo vas a resolver solo con estar tirando 40.000 tiros o estar diciéndole a la gente que todo es cárcel. Mira, y en ese modelo de educación de seguridad que planteas tú, ¿se contempla el factor tregua? Bueno, es que el factor tregua, este es un instrumento que aparece y que todo aquello que te permita mejorar la situación para bajar crimen y bajar extorsión dentro del cumplimiento de la ley, aprovechémoslo. Y si hay unos grupos que han decidido dejar la violencia y dejar las acciones criminales, pues perfecto. Ahora, tú no puedes centrar el tema de la construcción de un país más seguro en un instrumento como la tregua. Si la tregua sigue siendo una decisión
de unos grupos determinados para ya no seguirse matando entre ellos o ya no seguirse violentando entre ellos, facilitemos ese camino, pero no lo convirtamos, no puede ser que sea tu eje central de toda tu actuación para garantizar más seguridad a los ciudadanos. Te preguntaba eso porque hay partidos políticos que al contrario están diciendo muy abiertamente que la tregua no es un instrumento al cual ellos le están apostando. Bueno, mira, pero es que también yo creo que al país hay que hablarle con seriedad y con sinceridad y bueno, sino que den la solución. ¿Qué se va a hacer? Tú tienes un promedio de 60.000 pandilleros, de acuerdo a los datos que se instalaron en los últimos 25 años en el país. Por distintas razones, sería largo explicar. El tema de los Estados Unidos, desintegración familiar, el tema que después creímos que al firmar los acuerdos de paz se terminaba el tema de la violencia. Como país nos equivocamos, digo como país, no estoy señalando una fuerza política, pero la violencia se mutó y dado la exclusión social que el país había tenido históricamente, se generó una situación donde de una red organizada inofensiva pasaron a convertirse en grupos criminales de control de territorio. Son casi 60.000. La pregunta es, ¿tú vas a mandar a esos 60.000 a cárceles a todos? No todos son criminales tampoco. Entonces, ahí tiene que haber una estrategia de rehabilitación de comunidades, de rehabilitación de familias afectadas por la violencia y a sus seres más cercanos. Tiene que haber la capacidad de rehabilitar comunidades enteras, de llegar por la parte positiva, de darle posibilidad a la gente a que rectifique, de darle una segunda y tercera oportunidad a las personas y especialmente a los jóvenes que todavía no han llegado a delinquir o a una situación de quitarle la vida a otras personas. Yo creo que todavía estamos a tiempo de revertir esa dinámica que se instaló en los últimos 25 años y hay que hacerlo con valentía, con determinación, que es lo que vamos a hacer nosotros junto con Salvador en los próximos 5 años. Oscar, antes de ir a la siguiente pausa comercial, hay un tema importante también que me gustaría preguntarte a ti, es sobre qué propone el FMLN para devolverle de alguna manera, digamos, si es que la ha perdido, aunque según algunos analistas así ha pasado, el poder adquisitivo a la clase media de este país. Porque es un sector bien importante de la población que a lo mejor no se ha sentido, digamos, o no ha sucedido lo que esperaban ellos en este gobierno, no sé, pero de todas formas es un sector que fácilmente, ¿no? Se resiente y que puede, pues, obviamente, cambiar el resultado de unas elecciones. Bueno, depende de que se ¿Hay medidas concretas? Bueno, pero es que depende de qué se entienda como clase media ahora. Yo creo que nosotros estamos llamados a gobernar para el país entero, a gobernar para todos los sectores. Tenemos las prioridades que te he planteado, pero no por eso son menos importantes otras áreas de la actividad económica, social y cultural del país. De hecho, en el plan de gobierno ampliado que iremos, en la medida que vayamos agarrando temas específicos, lo iremos ampliando. Ahora hemos planteado nosotros para los nodos de desarrollo para las grandes ciudades. El tema de educación toca a la clase media. Un niño, una computadora. Tarjeta joven para los jóvenes urbanos para bajarle hasta el 50% de los costos de los pasajes. ¿Verdad? Que es importante llegar directamente a los niños y a los jóvenes. Por ejemplo... ¿Y cómo se asumiría ese costo? Porque estás hablando del 50% del pasaje, del costo del pasaje. Bueno, es parte de lo que yo te he dicho en educación. Nuestra prioridad va a ser crecer el presupuesto en Invertir educación. más en educación. Es que educación lo cruza todo. ¿Cómo funcionaría esto, Oscar, entonces, de tarjeta joven? Por ejemplo, tarjeta joven, tú tienes una tarjeta, como tenemos las tarjetas, que es mejor porque es más transparente, no toca dinero, directamente está conectado con un sistema y tú en esa tarjeta vas estableciendo una línea de beneficios. La línea de beneficios comienza con un primer programa que es la reducción del costo de movilización del estudiante. Segundo, el Sistema Nacional de Becas. Por ejemplo, en el Sistema Nacional de Becas, tú puedes tener de una vez el joven que tiene tarjeta para beneficiarse, pero el joven que posiblemente la tarjeta solo le sirva para accesar a su beca. ¿Y tarjeta joven sería para qué nivel educativo? ¿Para universitario, educación media? No, tarjeta joven, tú, por ejemplo, todos los jóvenes que sean beneficiarios del nivel educativo básico y medio pueden accesar a la tarjeta joven. Un poco lo que está pasando ahora con el tema del vaso leche, los uniformes escolares.
que hoy, la idea también es ampliarlo a nivel medio, llevarlo a bachillerato. El paquete escolar es importante. O, por ejemplo, acercar el tema de las opciones educativas a los jóvenes en otros territorios. Vamos a descentralizar la inversión. Ya no puede seguir siendo posible que solo más del 60% de la inversión pública y privada solo se desarrolle en la zona central del país. Hay que descentralizar el país. Hay que llevar la inversión a la zona oriental. Hay que llevar la inversión a la zona occidental. Hay que reactivar totalmente la zona costera como te lo planteé. Y en este tema, la Universidad Digital, que está planteada, pero no es porque vas a crear nuevas infraestructuras. Una gran alianza con la Universidad Nacional, se crea el diseño, o por ejemplo la educación bilingüe, que la vamos a comenzar en los primeros 5 años del gobierno, el segundo gobierno del FMLN, este gobierno democrático, para comenzar la era de un país bilingüe. Nosotros necesitamos, por razones de competitividad en los próximos 10 años, ir hacia un país bilingüe. Hay que comenzar por los primeros años y después por grandes centros de formación bilingüe para los jóvenes en la zona occidental, en la zona central y en la zona oriental. Vamos, Oscar, a hacer la siguiente pausa comercial y cuando regresemos, algunos comentarios a través de las redes sociales. De conocer comentarios y opiniones a través de las redes sociales. Voy a comenzar en Twitter. Elida Umaña dice: Roxana, por favor, saluden de mi parte a Oscar al aire. Así que en el Twitter dice: casi tan triste como el episodio en el que el chavo se fue de la vecindad, en ver que Oscar es tan buen candidato con mayúsculas y vaya de vice, es la opinión. Francisco Ibarra dice: Roxana, ¿qué ha hecho Sánchez Serén como vicepresidente? Nada, los planes parecen buenos. Óscar Ortiz va como vicepresidente. Es otra de las opiniones. Tito Alemán dice: ¿cuál será la forma de elegir a los ministros de cada cartera de Estado para elegir los más idóneos en los cargos? ¿Y cuál será la posición de su gobierno en el tema de la tregua? Un tema que, por cierto, ya trataron hace un par de minutos. También dice: ¿cómo solucionarán el problema de las pensiones? Pregunta Mario Roberto. ¿Cuál es el programa de cultura? Es la interrogante de Chester Urbina. ¿Cómo van a paliar la crisis de la caficultura y qué van a hacer para recuperar los cafetales que quemaron en la década de los 80? Dice Tito Jiménez. Espera llegar a ser vicepresidente para realizar las obras de mitigación a la orilla de la quebrada La Colonia, los jardines de la Sabana, pregunta Blas Landaverde. Sería bueno que también tocaran el tema del aumento del salario mínimo, tanto en la empresa pública como en la privada, porque la verdad, este salario que tenemos en verdad es una burla para la población, asegura José Antonio Fuentes. También dice otro de los comentarios, como pregunta seria, que vuelvan a ofrecer un nuevo empleo, salud, educación. ¿Cuáles aún no han logrado mejorar? Dice, y se han fallado. ¿Será que hoy hablan solo para motivar el voto nada más? Asegura René Araujo. Que elimine del todo los bonos en educación. Mucha corrupción de los profesores. Lo usan para sus gastos personales. Hasta bolsones piden en las compras los profesores para sus hijos. Es el comentario de Juan Manuel. ¿Tomará algo de la buena experiencia de la comuna tecleña para incluirlo en el plan de nación? Es la última interrogante que voy a hacer, que la hace, de hecho, Juan Carlos Rosendo Amaya Cruz. Romeo, tengo muchísimos más comentarios. ¿Venezuela o Estados Unidos, Maduro o Barack? Pregunta José Polanco. Regreso contigo. Gracias, Roxana. Vamos a darle la palabra de nuevo a Óscar Ortiz para que pueda responder algunas de esas interrogantes. Voy a comenzar el papel de este servidor como parte del equipo de la vicepresidencia. Bueno, Dios quiere que estemos ahí y primero Dios que la gente también nos dé la confianza para mostrar el quiebre de un viejo paradigma para poner un nuevo paradigma en marcha que ha comenzado inicialmente con este primer gobierno del cambio. En realidad con Salvador lo que hemos acordado es hacer un gran equipo de trabajo, donde Salvador va a tener el liderazgo principal de este gran equipo. Y Salvador es una persona de una enorme experiencia, una persona prudente, una persona que escucha, una persona que conoce los grandes temas y problemas del país. Y ahora también él ha funcionado como un vicepresidente que ha permitido darle estabilidad, que ha permitido darle equilibrio a todo este gran proceso de transformación social, política y económica que ha comenzado a arrancar en El Salvador,
en el marco del liderazgo del presidente Funes. Este servidor, como candidato a la vicepresidencia, va a jugar un papel activo y sobre todo contribuyendo a garantizar la ejecución de las grandes políticas y de los grandes compromisos que el día de ayer hicimos público con Salvador. Lógicamente, la gente sabe ya de toda la trayectoria, de toda la experiencia que nosotros hemos realizado, y cuando acepté este reto, lo hice consciente de que el desafío que tenemos hacia adelante es enorme, pero me siento estimulado, motivado, me siento optimista y sé que podemos soñar en grande con El Salvador, así como lo hemos hecho hasta ahora en Santa Tecla. Por el otro lado, efectivamente, en el tema de los adultos mayores, que son parte de la familia en la que hay que invertir directamente, vamos a ampliar el programa de la pensión básica universal que comenzó con los 100 municipios a llevarlo a todo el país. Creo que todos aquellos adultos mayores arriba de 70 años que no tienen ningún beneficio ni por el sistema privado ni por el sistema público, el país tiene una deuda con ellos, necesitamos acompañarlos y, lógicamente, la revisión periódica de las pensiones y el tema de las pensiones, que es uno de los temas donde necesitamos trabajar para que no se ponga no solo en peligro la pensión de los salvadoreños, sino se garantice una pensión digna. Muy bien. Óscar, muchas gracias por haber estado con nosotros. Se te quedan ahí algunas preguntas, sí, pues, obviamente, pero el tiempo se nos quedó corto ya. Gracias por habernos Romeo, acompañado. gracias y nuevamente un agradecimiento a ti, a tu programa y al pueblo salvadoreño, a decirles que sigamos en línea con este esfuerzo y nosotros vamos a seguir desarrollando nuestras propuestas en la medida que vaya acercándose ya el tiempo para comenzar oficialmente la campaña la primera semana de octubre. Vamos a ir hasta el Ministerio de Gobernación, ahí se encuentra Cristóbal Ayala. Ahí, Cristóbal, ya hay ambiente así de fiestas de septiembre, ¿no? Ambiente cívico. Y queremos escuchar qué es lo que está pasando ahí en el Ministerio de Gobernación. Efectivamente, Romeo, buenos días. Como tú bien lo decías, ya se siente el ambiente de independencia patria. Acá nos encontramos en el Ministerio de Gobernación para iniciar, por supuesto, las celebraciones del 192 aniversario de independencia patria. Como podemos observar, ya diferentes áreas administrativas del Centro de Gobernación ya se mantienen en el sector, por supuesto, para dar inicio a estas celebraciones. También estamos a la espera del ministro de Gobernación, el señor Ernesto Zelaya Andía. Por el momento solo se encuentra la viceministra, doña María Ofelia Navarrete, y los directores de área o dependencias de gobernación. Como podemos observar, también por ahí tenemos la banda regimental, por supuesto militar, que es la que se encarga mayormente de dar a conocer o de entonar las notas del himno nacional. Esto es parte del ambiente que se vive. Vamos a escuchar un poco, a entonar las notas del himno en el inicio de este mes de independencia patria. Siete de la mañana con 53 minutos. Continuamos conociendo parte del inicio de las festividades acá en el Ministerio de Gobernación. Y como podemos observar, diferentes autoridades precisamente de esta cartera de Estado están izando las banderas. Por supuesto, a manera de acto protocolario, con respeto, por supuesto, en el inicio de los 192 años de independencia patria. Eso era parte de lo que teníamos. 7 de la mañana ya con 54 minutos en el inicio de las celebraciones del mes de independencia patria. Con las imágenes que usted puede observar ahí en este sector, vamos entonces a un corte comercial. 7 de la mañana con 54 y al volver más información, por supuesto, acá en Noticiero Hechos.